Y vamos a finalizar con la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos y vamos a hacer un repasito a todos los artículos que van del 30 al 38, un poco más por encima. El artículo 30, bueno, el apartado primero nos habla de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Sí, el apartado segundo de la ley 30, este es importante que os quedéis con él. 30.2 es la objeción de conciencia. Nos dice que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Bueno, sabemos que la obligación de hacer el servicio militar pues se acabó con una ley, ¿no? Que era la de allá por el año entre el 2001, creo. Fue cuando se suprimió. Primero se quedó ahí como que empezaron a salir exentos a partir del 99 y en el 2001 ya, desde entonces no tenemos servicio militar. Pero la objeción de conciencia, el Tribunal Constitucional la ha extendido a otros ámbitos, ya no solo al militar. Por ejemplo, pues no sé, a otros sectores de la población, como por ejemplo los médicos, pues se les reconoce el derecho de la objeción de conciencia, no están obligados a hacer cosas que no están conforme, o sea, que los obliga a hacer, que se les permite no hacer algo que vaya en contra de su conciencia. El artículo 30 después nos continúa diciendo que se podrá establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Bien, el artículo 31 nos habla del sistema tributario. Todos contribuirán, recordad que la sección segunda nos habla de los derechos y los deberes de los ciudadanos. El 31 nos dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esto puede ser pregunta, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. También nos habla de que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía, que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. El artículo 32 es el derecho, el matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. El artículo 33 es el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nos dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. El artículo 33 nos continúa diciendo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. El artículo 34, estemos pendientes a este porque es el derecho de fundación. Es diferente, el 34 no es un derecho fundamental, está en la sección segunda, en cambio el artículo 22 sí era un derecho fundamental, era el derecho de asociación. El derecho de asociarse sí es fundamental, el derecho de fundación no es fundamental. Pues nos dice el artículo 34, se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22, o sea, lo que se refería a las asociaciones ilegales y la disolución de una asociación que tenía que ser por resolución judicial. Pues esto mismo, que era para las asociaciones, igual para las fundaciones. El artículo 35, el gran derecho, el derecho del trabajo. Tampoco es un derecho fundamental este derecho, está en la sección segunda, Nos dice el artículo 35, todos los españoles tienen deber de trabajar y el derecho al trabajo, las dos cosas, es un derecho y un deber el trabajo. A la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades, las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Ya sabemos que tenemos nuestro Estatuto de los Trabajadores, que es el Real Decreto Legislativo 195 de 24 de marzo. Esto es un texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 36 nos dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.
La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Esto nos recuerda lo mismo, ¿no? Lo mismo que las asociaciones, lo mismo que los sindicatos. Siempre es estructura interna y funcionamiento, tienen que ser democráticos. El artículo 37, la negociación colectiva. Esto tampoco lo podemos confundir con el 28.2, que es la huelga. El derecho a la huelga, que es el artículo 28.2, sí es un derecho fundamental, y el artículo 37, la negociación colectiva, no es un derecho fundamental. Está en la sección segunda. Dice que la ley garantizará el derecho de la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios de los trabajadores. Bueno, pues el 37.2, aquí se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. 37.2, el conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecerse incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Un poco parecido a lo que decíamos también en la huelga. El artículo 38, que es el último, pues nos dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.